3 desapariciones reales: un crucero, una carretera y un bar lleno de cámaras. Lugares donde desaparecer parecía imposible. Esta es una historia real. A las 5:30 de la mañana, el padre de Amy Lynn Bradley dijo haberla visto en el balcón de un crucero. Media hora después, Amy había desaparecido de un barco lleno de gente. Tenía 23 años y viajaba con su familia en el Rhapsody of the Seas, rumbo a Curazao. La noche anterior había estado bailando, riendo y caminando por el barco como cualquier pasajera de vacaciones. Su hermano la vio cerca de la madrugada. Su padre volvió a verla después, descansando en el balcón de la cabina. Pero cuando la familia despertó de nuevo, Amy ya no estaba. No se llevó pasaporte, no se llevó dinero, no dejó una despedida, y eso hizo que todo pareciera menos una decisión y más una interrupción. Al principio, algunos pensaron que había caído al mar. Pero esa explicación nunca convenció a su familia. Amy sabía nadar muy bien y no había señales claras de una caída accidental. Lo que más dolió fue el tiempo. Mientras su familia pedía que el barco no dejara bajar a nadie, los pasajeros empezaron a desembarcar en Curazao. Después llegaron los supuestos avistamientos, personas que dijeron haber visto a una joven parecida a Amy, lugares extraños, historias imposibles de confirmar. Ninguna prueba cerró el caso, pero cada pista hacía que la familia volviera a preguntarse lo mismo. ¿Y si Amy no cayó al mar? Con los años, su rostro apareció en carteles, entrevistas y búsquedas. Su familia siguió creyendo que alguien sabía más de lo que decía. Lo más inquietante no es solo que Amy desapareciera, es que desapareció en el tipo de lugar donde todos creen que alguien siempre está mirando. Un barco lleno de pasajeros, cámaras, tripulación, pasillos, horarios, puertas, testigos. Y aún así, entre las 5:30 y las 6 de la mañana, Amy Lynn Bradley se desvaneció. Ni el mar, ni el puerto, ni el barco ofrecieron una respuesta. Solo quedó una cabina vacía y una familia mirando pasillos que ya no decían nada. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó realmente. ¿Crees que Amy cayó al mar? ¿O que alguien la hizo desaparecer antes de que el barco llegara a puerto? Si esta historia real te atrapó, deja tu like, suscríbete y compártela para más desapariciones imposibles. Esta es una historia real. Maura Murray chocó su coche en una carretera nevada. Cuando la policía llegó, el auto seguía allí, cerrado, con sus cosas dentro. Pero Maura ya no estaba. Tenía 21 años y estudiaba enfermería. El 9 de febrero de 2004, salió de la universidad y condujo hacia New Hampshire, por razones que todavía nadie entiende del todo. Horas antes, había escrito a sus profesores diciendo que se ausentaría por una muerte en la familia, pero su familia dijo después que esa muerte no había ocurrido. Esa noche, en una curva de la Ruta 112, su coche terminó contra un banco de nieve. Un vecino llamó a emergencias. Un conductor de autobús se detuvo y habló brevemente con ella. Maura dijo que ya había llamado para pedir ayuda. Pero no era cierto. En esa zona casi no había señal. Cuando la patrulla llegó minutos después, el coche estaba allí. Había objetos personales dentro, rastros de una noche confusa y demasiadas preguntas. Pero Maura había desaparecido. No estaba caminando junto al auto. No estaba en una casa cercana. No estaba en la carretera. Cada detalle abrió una teoría diferente. Una huida voluntaria, un encuentro planeado, una caminata hacia el bosque, o alguien que llegó antes que la patrulla. Los perros siguieron un rastro por una corta distancia. Luego el rastro se perdió cerca de la carretera, como si Maura hubiera subido a un vehículo. Desde entonces, su caso se convirtió en uno de los misterios más discutidos de Estados Unidos. Hubo búsquedas, mapas, teorías, podcasts, documentales y miles de personas intentando reconstruir esos minutos. Pero el centro de la historia sigue siendo el mismo. Maura no desapareció durante horas. Desapareció en una rendija de tiempo, entre el choque y las luces azules de la patrulla.
un coche abandonado, una carretera fría, una joven que parecía necesitar ayuda. Y cuando la ayuda llegó, ella ya se había ido para siempre. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó realmente. ¿Crees que Maura se fue por voluntad propia? ¿O que alguien la encontró antes que la policía? Si esta historia real te atrapó, deja tu like, suscríbete y compártela para más desapariciones imposibles. Esta es una historia real. Brian Shaffer entró a un bar lleno de gente y cámaras. Hay video de él entrando, pero no hay una imagen clara de él saliendo. Tenía 27 años, era estudiante de medicina en Ohio, y la noche del 31 de marzo de 2006 salió con amigos para celebrar el inicio de las vacaciones de primavera. Fueron a varios lugares y terminaron en un bar llamado Ugly Tuna Saloon, en Columbus. El edificio tenía cámaras, las entradas estaban vigiladas, la zona estaba llena de personas. Cerca de las 2 de la mañana, las cámaras captaron a Brian hablando con dos mujeres cerca de la entrada del bar. Luego se apartó, salió del cuadro. Y ahí empezó el misterio. Cuando sus amigos no lo encontraron, pensaron que se había ido a casa, pero Brian no apareció. No fue a su apartamento, no llamó a su novia, no tomó el vuelo que tenía planeado para viajar con ella, no volvió a clases, no volvió a usar sus cuentas, no dejó una explicación para quienes lo esperaban al día siguiente. La policía revisó las cámaras una y otra vez. Había imágenes de Brian entrando. Había imágenes de otras personas saliendo. Pero de él, nada claro. Buscaron en el edificio, en la zona de construcción, en contenedores, calles, bares cercanos y hospitales. Se entrevistó a testigos, se revisaron pistas. Nada cerró el caso, y cada explicación parecía abrir una pregunta nueva. Entonces llegó un detalle que devolvió esperanza y confusión. Meses después, su teléfono hizo algo que nadie esperaba. En vez de ir directo al buzón, pareció sonar, solo unas veces, lo suficiente para pensar que quizá Brian seguía vivo. Pero tampoco eso llevó a una respuesta. Con los años el caso se volvió una pregunta imposible. ¿Cómo desaparece una persona adulta dentro de un bar, en una zona con cámaras, sin dejar una salida clara? Brian no desapareció en la oscuridad de un bosque. Desapareció en un lugar lleno de ojos, cámaras, amigos, desconocidos. Y aún así, nadie pudo decir por dónde salió. Hasta hoy, nadie sabe qué pasó realmente. ¿Crees que Brian encontró una salida que nadie vio? ¿O que nunca salió de ese edificio? Si esta historia real te atrapó, deja tu like, suscríbete y compártela para más desapariciones imposibles.